Muy buenos días a todos. Gracias por compartir esta mañana con nosotros para profundizar acerca de este tema tan importante como es la retención de talentos. Hoy estamos con Marisa Mischia, es nuestra oradora del día de la fecha. Ella es CEO y founder de Marisa Mischia Gestionamos Talentos y de Compasivamente. Es psicóloga, especialista en estrés, mindfulness, es trained teacher del programa internacional de Mindfulness Self-Compassion, licenciataria para la TAM del BTCA, y bueno, como les contaba, tiene su propia consultora. La verdad es que creo que este tema, nosotros cuando hablamos de la retención de talento, para mí es bastante contradictorio. Por eso me gusta la otra parte que tiene que ver con detención, ¿no? Porque a partir de ahí creo que es más fácil hacer que nuestra gente no quiera dejarnos e ir a otra compañía. Y creo que ahí es donde tenemos que poner el foco. Eh, Fede, ¿querés agregar algo a darles la No, simple. bienvenida a nuestros amigos de la comisión? Muchas gracias a todos por estar y por supuesto gracias a Marisa que nos acompaña siempre, no solamente como speaker, sino también como asidua concurrente a nuestras reuniones de comisión y nuestros eventos de la comisión. Así que gracias Marisa, es un placer tenerte con nosotros. Y como decía Yani, creo que el tema es muy significativo, muy relevante y es algo que nos toca todos los días. Eh, Cuando hablamos de retención, que siempre es hablábamos antes con Marisa, es una preocupación y ocupación constante de los líderes, de retener a los talentos y a los que parecería no inicialmente hacerlo. Pero bueno, está en la función y la responsabilidad de los líderes encontrar esos talentos, y creo que este es un punto muy importante como para buscar el potencial de la gente y que aquellos que no parecían ser talentos inicialmente lo sean en algún momento en función de la detección de las potencialidades de cada persona dentro de una organización. Entonces, seguramente esa retención funcione cada vez mejor en la medida en que encontremos los talentos y en la medida en que promovamos las habilidades y las potencialidades de cada uno en la organización. Así que es un punto central, me pareció interesantísimo el approach que le va a dar Marisa al tema. Así que, Marisa, somos todos oídos. Lo que les propongo a los asistentes es participar activamente. Siempre en la comisión lo que queremos es un intercambio de ideas, de debate y una interacción constante como para que esto no sea una clase magistral, como sé que la va a ser, pero que no sea solamente, digamos, tener a Marisa dando una super charla del tema para su lucimiento personal, sino que todos nos salgamos enriquecidos de la charla a través de la interacción. Así que levanten la mano a través del chat o de la función que tienen en la plataforma, que vamos a ir dándole palabra e intercambio a todos en la medida en que lo necesiten, aun cuando no terminemos completamente toda la presentación que tiene Marisa, que podría estar 3 horas hablando, pero ya le dijimos, Marisa, no más de 50, pero bueno, después tendrán todos la presentación y por supuesto al alcance el teléfono de Marisa como para llamarla en caso de necesitar profundizar en algún tema. Así que Marisa, adelante y muchas gracias de vuelta por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias a la Cámara, muchas gracias a Janina, a Federico, a Pablo, que siempre está ahí apuntalando. Así que, bueno, voy a comenzar agradeciendo a todos los que están presentes también por el interés en el tema. Y bueno, la idea es que sea una participación activa, que puedan ir levantando la mano, que puedan hacer aportes durante mi presentación. Bueno, la idea de la charla de hoy es hablar sobre la detección y retención de talentos. Nuestra propuesta es un poco en estos momentos donde hay tanta rotación, donde cuesta tanto captar candidatos, ¿no es cierto? Y a veces buscamos los talentos afuera, hacer como una mirada hacia adentro de las organizaciones y ver
con qué talentos contamos dentro de nuestros colaboradores, ¿no? Entonces, bueno, en principio vamos a hablar un poquito del talento y nosotros lo consideramos como que no es algo cerrado, como que todos somos talentosos para algo, ¿no es cierto? Lo importante es descubrir para qué somos talentosos, ¿no es cierto? Y hay un autor que se llama John Maxwell que plantea si el talento es suficiente. Y nosotros, digamos, en esa misma línea, consideramos que al talento también a veces tenemos que creer en que lo podemos llegar a tener, tenemos que sentir pasión por ahí por estimularlo, tenemos que tener iniciativas y eso por ahí también lo activa, el enfoque a veces lo direcciona y hay como muchos más indicadores, ¿no es cierto?, que plantea este autor en relación al talento que nos parece interesante justamente para no considerarlo algo cerrado, sino algo que podemos desarrollar y potenciar. Entonces, nuestra propuesta, como decíamos recién, es mirar un poquito hacia adentro de nuestras organizaciones. En estos momentos de entornos volátiles, inciertos, complejos y ambiguos que todos estamos transitando, ¿no? Mirar qué tenemos adentro de nuestras organizaciones, a lo mejor de ir a buscar hacia afuera. Y esto, digamos, como que contribuye mucho a promover el engagement, porque las compañías que tienen programas de talentos es como que comprometen más a sus empleados. Los colaboradores que participan de estos programas de talentos en las empresas por ahí multinacionales que los tienen desarrollados, valoran mucho esta oportunidad de que la empresa los mire, que les dé espacio, ¿no es cierto?, que los acompañe en el desarrollo. Eso también potencia la experiencia empleadora y también visibiliza nuestra marca, ¿no es cierto?, porque hace un ratito hablábamos con Federico de que muchas veces estamos enfocados en la política de beneficios que tenemos para atraer candidatos, pero esto también puede ser una política que contribuye también a la retención de nuestros candidatos, ¿no? Y al desarrollo de nuestros potenciales talentos. Y si hablamos un poquito de potencial, ¿no? ¿Se acuerdan que Aristóteles hablaba de acto y potencia? Y él lo planteaba como la capacidad de ser en el futuro. Yo me acuerdo que cuando estudiaba para psicología, teníamos la materia de filosofía, y se planteaba como que por ahí un árbol podía ser una mesa en potencia, ¿no es cierto? Entonces siempre cuando hablamos de potencial estamos pensando en futuro, en algo que todavía no está ocurriendo y que puede llegar a ocurrir, ¿no es cierto? Entonces, los colaboradores con alto potencial, una vez que evaluamos esas posibilidades, pueden brindarnos valor agregado y son claves en la promoción a puestos de mayor responsabilidad y de planes de sucesión. Ahora, estábamos por ahí conversando un poquito más de algunas empresas que por ahí tienen programas ya de desarrollos de talento instaurados en sus compañías. Pero hay otras empresas que por ahí pueden empezar a pensar en desarrollarlos justamente para retener a los talentos, pero también para dar oportunidades dentro de la compañía, ¿no es cierto? Así que nos parecía algo muy interesante hacer este foco en el potencial. Y muchas empresas a veces promueven a sus colaboradores
porque tienen un muy buen desempeño. Entonces, por ahí tienen la herramienta de evaluación de desempeño y una persona con alta performance, por ahí es promovida a una posición donde va a tener responsabilidades diferentes a las que tiene hoy día. ¿Y qué pasa? Justamente como a veces no se evaluó el potencial, por ahí no tienen las habilidades justamente para hacer frente. Y eso es una frustración, tanto para la compañía como para el candidato, ¿sí? Entonces, no siempre el desempeño es indicador de potencial y de buen rendimiento. Entonces nosotros lo que proponemos es como un mix entre desempeño y potencial. En general, en las empresas donde hay programas de altos potenciales, los candidatos que van a ingresar a estos programas sí son indicados por un alto desempeño, por sus managers, ¿no es cierto? Ahora, lo ideal es sumar desempeño con potencial, y cuando encontramos esa intersección, seguramente estemos frente a un alto potencial, ¿sí? Marisa, Sí. esta situación o cuestión del desempeño y la evaluación de potencial más que el desempeño, ¿puede estar en línea con la idea de ir abandonando los esquemas rígidos de evaluación de desempeño? Esos esquemas que teníamos cada 6 o un año, ¿viste? 6 meses o un año, con categorías muy marcadas, categorías y estructuras muy rígidas, con este feedback permanente en el que hoy están los líderes más abocados. Digamos, pueden formar parte, sí, yo coincido con vos en abandonar esos sistemas rígidos, porque estamos en un entorno que es absolutamente cambiante, ¿no es cierto? Entonces tenemos que ir como acompañando, ¿no? Sí es importante tener una evaluación de desempeño, ¿sí? Justamente para encontrar aquellas personas que tienen buen desempeño y evaluar si podrían llegar a tener buen potencial. No lo sabemos, porque cuando vamos a evaluar potencial, los vamos a poner frente a desafíos. Supongamos que estamos... cuando los programas son corporativos, es importante trabajar con los mismos niveles. Es decir, si vamos a estar evaluando profesionales senior, utilizar las mismas herramientas para profesionales senior. Si vamos a estar evaluando managers, vamos a estar utilizando otras herramientas. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que utilizar herramientas que sean predictoras de potencial, no de las habilidades que hoy tiene ese candidato, sino de las que podría llegar a desarrollar, ¿no? Entonces, supongamos a un analista, ¿no?, que a lo mejor, no sé, tiene que trabajar en su día a día con cuestiones muy numéricas, con cuestiones de presentación de reportes, ¿sí? Por ahí los vamos a poner a tomar decisiones, los vamos a poner con ejercicios que tengan foco en el negocio, y a lo mejor nunca tuvieron en su día a día la oportunidad de evaluar el negocio desde otra perspectiva, ¿no es cierto? Y evaluar a lo mejor otro negocio, ¿no? El de esa compañía. Entonces, siempre los vamos a poner en situaciones de desafío, y en general siempre son 1 o 2 escalones por arriba de la posición actual las competencias que vamos a fomentar o a estimular para que se den en el potencial, ¿sí? Sí, ¿Contesté Marisa, la pregunta? un punto interesante que me parece que trae Federico con respecto a la evaluación de desempeño, sea formalizado como una evaluación de desempeño o como una reunión de feedback, esto sería como el mundo ideal, que la persona realmente quiera ascender a otro tipo de posición. Pero puede ocurrir que no. Entonces, me parece que
está bueno en esas evaluaciones de desempeño poder profundizar sobre ese tema, porque si no comenzamos a hacer un proceso que en realidad la persona no está interesada o entiende que hoy no es el momento por la razón que pueda llegar a ser. Entonces creo que un paso un poquitito más atrás, antes de arrancar con todo el proceso de detección del potencial, sería entender cuáles son las necesidades de la persona y si hoy está de acuerdo con esta propuesta o con esta potencial posibilidad, digamos. Exacto, muy interesante lo que decís, Janina, y eso también se comprende dentro de la entrevista por competencias y entrevista de desarrollo, porque hay personas, hay muchas empresas que por ahí quieren promover a una persona de acuerdo a las necesidades que tiene la compañía y por ahí no evalúa las necesidades del candidato. No sé, por ahí en multinacionales una posibilidad podría ser, no sé, que tengan a lo mejor una actuación en otro país y ahí hay que evaluar la situación familiar, a lo mejor algún miembro de la familia no está con posibilidades de trasladarse o a lo mejor, bueno, la persona no tiene ganas de ir en esa dirección y tiene ganas de ir en otra. Entonces me parece que tiene que ser como un... bueno, no sé, a mí me gusta siempre trabajar con esta línea del ganar-ganar. Tiene que ser un ganar para la compañía y tiene que ser un ganar para el candidato también. Si se da ese mix, va a ser exitoso. Bueno, y entonces, ¿qué hacemos cuando tenemos que detectar el potencial para retener y desarrollar los talentos? A nosotros, en nuestra consultora, una herramienta que nos ha dado muchísimo resultado es la evaluación de potencial con Development Center, en el caso de que estemos evaluando a varios candidatos, a lo mejor dentro de un programa para detectar High Potential, o puede ser Management Assessment en el caso de que tengamos que evaluar a una persona en particular o que tengamos que evaluar a niveles de management, ¿sí? Que ya ahí los formatos son como individuales, pero siempre con multiplicidad de ejercicios, con multiplicidad de herramientas, que eso es algo que caracteriza a los development, ¿sí? Y la otra cara, digamos, tiene que ser el feedback. Cada vez que vamos a evaluar potencial, sí o sí, si estamos decididos a invertir nuestros recursos, nuestras ganas dentro de la compañía, a evaluar a nuestros potenciales y a darles una posibilidad dentro de las compañías, también les tenemos que dar feedback para que el proceso sea transparente y un acompañamiento en el desarrollo, ¿sí? Entonces, integren, si estamos hablando de un programa por ahí de High Potential, integren los que van a ser promovidos y los que más se han destacado o no, tan solo por haber formado parte, es necesario comprometerse con el tema del feedback y con el tema del acompañamiento en el desarrollo de las competencias, porque si no es contraproducente, ¿sí? Si no vamos a estar generando una expectativa y no vamos a ir en línea con las acciones, ¿no? Entonces, ¿qué sería el Development Center? Es un programa o un proceso de evaluación múltiple. ¿Por qué? Porque utiliza distintos tipos de técnicas, porque se basa en un conjunto de herramientas, porque se pueden evaluar distintos candidatos en manera simultánea o también se lo puede utilizar de manera individual, pero siempre con varias técnicas. Y cuenta a menudo con varios evaluadores y en muchas organizaciones hasta está incluida la línea, lo cual garantiza la transparencia y la objetividad en los procesos. Entonces, esto de lo múltiple a mí me parece que es maravilloso, porque por ejemplo, un candidato por ahí puede estar haciendo una entrevista, digamos, centrada en competencias, con un consultor y
a su vez va a estar haciendo a lo mejor un ejercicio de análisis y presentación. Y con otro consultor a lo mejor va a estar haciendo un ejercicio de grupo y un ejercicio de búsqueda de información. ¿Sí? Entonces, también la línea, excepto en la entrevista, que es absolutamente individual y confidencial, pueden estar observando, ¿sí? Las evidencias conductuales. Entonces, eso es muy interesante, darle también posibilidad a la línea de que intervengan como observadores. Ahora, cuando invitamos a la línea a que intervengan como observadores, siempre es importante tener en cuenta que al candidato que vayan a observar no pertenezca a su área o a su gerencia, ¿sí? ¿Por qué? Justamente para evitar contaminaciones, ¿sí? Estamos hablando de que es una técnica que es sumamente objetiva y transparente. Entonces, no sé, por ejemplo, un gerente comercial puede estar evaluando a candidatos del área financiera y un gerente de finanzas puede estar observando candidatos del área comercial. Y lo interesante, cuando trabajamos con este modelo donde también intervienen observadores de línea, es que el día de mañana, digamos, por ejemplo, un candidato que fue promovido, el día de mañana puede ser observador de línea, entonces conoce la cocina de la actividad desde los dos lados, ¿no es cierto? Nosotros tenemos muchos casos en que personas que fueron evaluadas después intervinieron como evaluadores de línea y lo hacen con muchísimas ganas y con muchísimo placer porque saben de la transparencia del proceso. ¿Mm? Entonces, los beneficios para la compañía es, bueno, en primer lugar que vamos a detectar talentos. También el tema de que son parámetros justos y ecuánimes para los participantes. También podemos analizar por transversalidad equipos altamente eficientes, ¿sí? Supongamos que, no sé, a lo mejor una compañía quiera evaluar toda un área y entonces a lo mejor se encuentra un equipo altamente eficiente dentro de un área y que puede dar mucho valor agregado. También es muy beneficioso para el desarrollo de los planes de carrera, que esto nunca hay que dejar de considerarlo. Vamos a hacer las evaluaciones de potencial justamente para acompañar planes de carrera. Y también en la creación de planes de retención de talentos, ¿no es cierto? Porque justamente brindando estas posibilidades tenemos la oportunidad de que a lo mejor los candidatos se queden en la organización, porque los vamos a acompañar en el desarrollo. Quizás algunas compañías también invierten con algunos programas de training así, pero como más globales, ¿no es cierto? A veces inclusive recurren a algunas universidades para que les armen algunos programas ejecutivos, ¿sí? Entonces, bueno, eso es muy valorado por los candidatos. Y los beneficios para el profesional es ser evaluados con técnicas absolutamente confiables, ¿no es cierto? Cuando se reciben los informes y en general los candidatos reciben el informe, con lo cual hay que ser extremadamente cuidadoso en la redacción, siempre son redactados de manera positiva, ¿no es cierto? Y después marcando lo que no ocurrió, siempre empezamos con lo que sí ocurrió, usamos algún conector y después marcamos lo que no ocurrió, pero ellos lo transitaron en acciones, entonces como que siempre se ven identificados, eso es lo que le da mucha transparencia al proceso, ¿no es cierto? Esta situación de que puedan intervenir observadores de línea también es maravilloso, porque el observador de línea a lo mejor evalúa junto con un consultor externo que no tiene nada que ver con la compañía, ¿no es cierto? Y juntos llegan a conclusiones, ¿no? Y después lo que le va a permitir al candidato es tener una visión de sus puntos fuertes y de sus áreas de desarrollo. En las áreas de desarrollo justamente es en las que los vamos a acompañar y en los que vamos a trabajar, digamos, para que puedan, digamos, desplegar todo su potencial.
Bueno, algunas empresas tienen su manual de competencias que son específicas de las compañías, ¿sí? Yo veo que con el transcurso de los años esos manuales han ido cambiando como notoriamente. Entonces, quería compartirles algunas de las competencias que hoy día se están pidiendo más. El tema del mindset agile, que no significa que sean veloces, sino que tengan ese mindset como para transitar la agilidad que hoy en día está tan, digamos, puesta de manifiesto en las organizaciones. La gestión del cambio, esto hace mucho tiempo que se viene pidiendo, pero bueno, se sigue reforzando, ¿no es cierto? Porque el mundo va cambiando a una velocidad que tenemos que ir acompañando esos cambios. Después vamos a hablar un poquito más detenidamente de esta competencia que a mí me encanta. Innovación, o sea, hoy en día tenemos que tener mentes que en las compañías que puedan innovar, que puedan detectar posibilidades para implementar cosas nuevas, ¿no es cierto? El foco en el cliente, más allá de que la persona no esté relacionada su función con el trato con el cliente, esta cosa de ver la importancia que tiene el cliente en nuestro negocio, ¿no es cierto? Más allá de la función que nosotros ocupemos, tiene que ver con esa mirada, digamos, proyectiva. El tema de la gestión de personas, liderazgo, bueno, se va cambiando el nombre de esta competencia y ahora también se está haciendo mucho foco en la inteligencia emocional, ¿no es cierto?, para transitar situaciones de adversidad con cierto equilibrio emocional y calma y no reactividad, ¿no? Bueno, entonces, cuando hablamos de competencias, es importante porque muchas veces como que, bueno, solamente se las nombra, ¿no? Es importante definirlas. ¿Por qué? Porque en la medida en que las podamos definir, vamos a poder extractar indicadores y distintos niveles de la competencia, ¿sí? Entonces, digamos, ahí por ahí, si la empresa tiene manuales de competencia, ya van a estar definidos los niveles y los indicadores, pero si no lo tienen, es importante que se trabaje esto antes de iniciar un proceso de evaluación de potencial, ¿sí? Es muy importante tener en claro digamos, las definiciones de las competencias y los distintos niveles y cuáles van a ser los indicadores para cada uno de los niveles. Entonces, en cuanto a definiciones, bueno, yo les decía que en relación a la competencia gestión del cambio, es una competencia que me gusta mucho porque tiene distintas como opciones, ¿no es cierto? Podemos ser resistentes al cambio y a lo mejor estar medio fijados en un modo de hacer y resistir a los cambios, ¿sí? Podemos adaptarnos a los cambios, ¿sí? Que es una manera, como diría, como más pasiva, ¿no? Es como que el cambio viene, bueno, me adapto. Pero también podemos ser proactivos en la propuesta de nuevos cambios, podemos ser generadores de cambios. Entonces, fíjense qué diferencias que habría en los niveles, ¿no es cierto? Y con respecto a la competencia que hablábamos antes de inteligencia emocional o manejo del estrés, esta medio como que fue armada a medida por nosotros, que tiene que ver con administrar los recursos internos y la resiliencia en pos de que las presiones y exigencias del día a día no generen costos físicos, psíquicos o emocionales. Y en este sentido nos parece interesante porque nosotros tratamos de pensar, y me parece que muchas organizaciones también, también el bienestar del colaborador, ¿no es cierto? Entonces a lo mejor exponerlo a que la pase mal, a que, digamos, las presiones le puedan impactar a nivel físico, a nivel psicológico, no estaría bueno, ¿no? Entonces, en ese caso, fíjense qué importante que es mirar, ¿no?
porque a lo mejor si promovemos a una persona que a lo mejor no tiene tan desarrollada este skill, es como que la vamos a exponer a sufrimiento, ¿no? Entonces, también nos parecía algo interesante como para compartir. Y bueno, estábamos hablando de los distintos niveles de la competencia. Si tomáramos en cuenta, por ejemplo, la competencia de liderazgo, que nada, cada día va tornándose en distintas definiciones, fue cambiando, ¿no? De hecho, hoy en día muchas organizaciones hablan de liderarse a sí mismo, liderar al equipo y liderar el negocio, que a mí me parece que es maravillosa esa concepción de tener en cuenta estos tres pivots de la competencia, ¿no? Pero si miráramos, digamos, más que nada tomé esta competencia como para dar una idea de los niveles, ¿no es cierto? Entonces, si tomáramos la competencia de liderazgo en general, por ahí el nivel 1, un indicador podría ser que comunica sus ideas con solvencia al equipo o a interlocutores, porque esto lo vamos a ver al equipo, si a lo mejor está en un ejercicio grupal, a los interlocutores puede ser que esté en un ejercicio individual en donde por ahí tenga un role playing y tenga que asumir un rol de conductor. Entonces, importancia esta de la comunicación y de una comunicación sólida, solvente, ¿no? El nivel 2 podría ser ya coordina y motiva al equipo. El nivel 3 podría ser ya promueve la eficiencia y la agilidad en el equipo. El nivel 4 consigue que el equipo se comprometa con la empresa y con los resultados. Y el 5 que consigue el engagement del equipo para afrontar desafíos que la organización demande. Ven que va increscendum, ¿no? Ahora, cuando, por ejemplo, si nosotros estamos en un programa que, digamos, que quiere promover a profesionales seniors por ahí a niveles intermedios, no vamos a estar generalmente en los niveles 4 o 5, eso es muy excepcional, ¿sí? Entonces, vamos a ir con la siguiente diapositiva, donde ven que tenemos el nivel de la competencia, tenemos del 1 al 5, tenemos también sin evidencia y podemos tener medio punto, ¿no es cierto? Sin evidencia es cuando no tenemos ninguna evidencia de esta competencia. Es bastante raro que esto suceda, ¿sí? Siempre algo aparece, pero podría llegar a ser. Supongamos, en esta competencia de liderazgo, que a lo mejor en la entrevista no puede dar ningún ejemplo de alguna situación en la que a lo mejor haya liderado en la facultad o en un equipo o en algún proyecto dentro de la compañía, ¿no es cierto? O que no haya coordinado ninguna acción que implique a otros, ¿sí? O, por ejemplo, en un ejercicio de grupo que a lo mejor prácticamente no haya emitido opinión o que solamente haya acompañado las opiniones de sus compañeros, ¿sí? Entonces es muy raro que aparezca sin evidencia, pero podría llegar a ser. Y después ya vamos marcando los indicadores que van a ir apareciendo. ¿Vamos bien hasta ahora? ¿Alguna pregunta? Sí, eso iba a hacer. Y les iba a preguntar a ver si tenían alguna consulta hasta el momento o algún comentario que les haya surgido de lo que vimos hasta ahora. Sí. Vamos bien. O sea, a mí me surge después de... Sí, ¿alguien iba a hacer una pregunta? Yo había planteado para ahí quien quiera hacer preguntas que podía dejarles en el chat, porque por ahí no vemos toda la pantalla de quien levanta la mano. Entonces, a ver, yo claro. no estoy mirando sí, el chat. y entonces que alguien que quiera hacer pregunta puede dejar en el chat, no la pregunta necesariamente, sino solamente chicos quiero hacer una pregunta y ahí yo me fijo, tenemos el chat, tengo el chat en pantalla, así que me doy cuenta rápidamente de que quiere preguntar. Pero yo tenía una pregunta en la cabeza recién, y cuando hablábamos de las potencialidades, obviamente que todas estas categorías buscan incentivar la potencialidad de cada uno, pero ¿cómo hacemos para encontrarla, esa potencialidad
si las tablas de evaluación, las técnicas de evaluación no llegan a descubrir la potencialidad, o la técnica de evaluación es suficiente como para descubrir esa potencialidad en del Y empleado es colaborador. las técnicas de evaluación con estas metodologías sumados al test BTSA que nosotros utilizamos desde hace 12 años, son altamente predictivas del Okay, potencial, sí, en nuestra okay, casuística, ¿no? okay. Por eso Estadísticamente. sería bueno que a lo mejor los que están presentes, si han transitado algún proceso similar por ahí, que cuenten sus experiencias, ¿no? Perfecto. Bueno, avanzamos, dale. Bueno, entonces nosotros utilizamos una metodología que se basa en la administración del test BTSA que se administra online. BTSA significa Basic Shared Thinking Styles Assessment, que es un test que está basado en las neurociencias y justamente nos permite identificar por ahí aquellas preferencias que son genuinas y no forzadas, no que han sido desarrolladas por ahí producto de el hacer y que a lo mejor no están conectadas con nuestro disfrute. Eso es maravilloso porque nos ayuda, digamos, a evaluar desde el bienestar, ¿no? Después vamos a comentar un poquito. Está buenísimo porque se administra online y en general recibimos los resultados antes de hacer el Development Center, entonces por ahí podemos chequear algunas cosas durante la entrevista, sí. Después tenemos una entrevista por competencias y de desarrollo con las competencias que se haya coordinado con la organización, ¿no es cierto? Sea que sean las competencias corporativas o sea las que se haya establecido que se van a utilizar para ese programa. Y la entrevista de desarrollo tiene que ver con esto que hablábamos recién con Janina, ¿no es cierto? De que qué importante es ver qué motivación tiene la persona para su desarrollo, cómo se ve de aquí al mediano plazo. No voy a hablar hoy del largo plazo porque el largo plazo es como muy incierto, ¿no? Pero sí del mediano plazo, en qué le gustaría por ahí seguir formándose, seguir capacitándose, cómo se ve en la organización. Eso es sumamente importante también abordarlo, ¿no? Entonces, después tenemos baterías de ejercicios de simulación que pueden incluir role-playing, ejercicios de in-tray, de análisis y presentación. Los de análisis y presentación son sumamente interesantes porque tienen una parte donde analizan información, pero después tienen que hacer una exposición. Y después los consultores y los observadores de línea les pueden hacer preguntas. Entonces es como que implica análisis, definición de estrategias y muchas veces toma de decisiones. En el caso de los ejercicios de fact-finding son de búsqueda de información, o sea, se plantea un problema, tienen que buscar información, por ahí no tienen tanta información, entonces le tienen que preguntar al interlocutor para poder después tomar una decisión. Y los ejercicios de grupo, sí, vamos a ver la interacción, entre todos van a tener que llegar a un resultado común, ¿sí? Estos se utilizan hasta niveles, digamos, de profesionales seniors o primeros mandos medios. Después ya no se trabaja con ejercicios de grupo, ¿sí? Bueno, lo importante de estas herramientas justamente es que nos permiten la observación de evidencia. Fíjense, acá el abogado, estamos hablando de evidencia, ¿qué es lo que sucedió? Acá no estamos planteando ni inferencias, ni lo que me pareció a mí, ¿no? Nos vamos a basar justamente, por eso tenemos el manual, tenemos las competencias, tenemos las definiciones, tenemos los indicadores, tenemos los ejercicios que van a evaluar algunos ejercicios van a evaluar algunas competencias, otros ejercicios van a evaluar otras. Entonces nos vamos a basar en qué sucedió ese día donde se pusieron de manifiesto estas competencias, ¿no? No hay Definitivamente me va a lugar. servir como evidencia. Claro, en el juicio posterior me va a servir. no, pero lo interesante es que después se plasman en el informe también como evidencias. Entonces la persona sabe si se trabó, si
pudo analizar, pero a lo mejor no pudo establecer una estrategia de negocio, si pudo hacer las dos cosas, ¿sí? O sea, después lo va a ver plasmado, por eso es que es sumamente transparente, ¿no? Después también facilita la toma de decisiones para ver, bueno, quiénes pueden, justamente con estas herramientas objetivas, quiénes pueden entrar en un programa de desarrollo, la argumentación en el momento de dar los feedbacks, porque las cosas sucedieron o no sucedieron, y también favorece los planes de acción sobre comportamientos concretos, ¿no? Entonces, las evidencias competenciales son hechos registrados que pueden ser positivos o negativos de acuerdo a lo que se basa en la valorización. Ahora, también pueden ser conductas que son observadas y registradas, ¿no es cierto? Sin juicios y sin opiniones, son objetivas. No, pero insisto, desde el punto de vista de lo que es evidencia, y hablamos del tema legal, no quiero aburrirlos, pero sí, el punto es que llega el último recurso o la última medida posible de una rescisión de contrato de trabajo en función de una mala performance o de que las expectativas para el puesto no se cumplen. Muchas veces tenemos la complejidad de una rescisión sin causa en una situación de eventual escenario de discriminación. Entonces, para evitar que el despido sin causa se convierta en un despido discriminatorio, evidentemente que esta evidencia nos va a servir para justificar la decisión, aún en despido sin causa, porque saben que una mala performance o un no cumplimiento de expectativas no significa una causa de despido. Yo no puedo despedir con causa a alguien en función de que no cumple las expectativas del puesto. Entonces, esta persona, después de todo un proceso de evaluación, de seguimiento, de acompañamiento, no cumple efectivamente con las necesidades para el puesto y necesita ser despedida, bueno, esa evidencia nos servirá como para sostener que no existe un supuesto de discriminación si al tiempo del despido había un escenario posible de discriminación por el padecimiento de una enfermedad o, bueno, un sinfín de circunstancias que pueden dar lugar a una discriminación. Así que, insisto, esa evidencia documental siempre, aún desde el punto de vista legal, es muy importante. Claro, claro, claro. Bueno, igual no es la idea, ¿no? Pensarlo desde el punto de vista de las desvinculaciones, sino desde las retenciones. Pero digo, yo debo pensarlo. Pero sí es verdad que todo esto va a quedar plasmado en un informe y en general el informe es compartido con el candidato. Sí, les tengo que decir la verdad. Honestidad total, lo que no siempre son compartidos son los niveles de performance de cada competencia, ¿sí? Que eso, lo numérico, es con lo que se van a tomar las decisiones de si la persona va a ser promovida o no, ¿sí? Pero sí el informe y sobre las competencias que tiene desarrolladas y aquellas que va a tener que desarrollar, nosotros también aconsejamos de que se acompañe el desarrollo incluso de aquellas personas que no han sido promovidas, por lo menos desde recursos humanos, ¿no? Como para darles un marco de contención, porque han participado todos en los procesos, ¿no es cierto? Y sí, obviamente, hay algunos que se van a destacar más y otros que van a destacar menos, pero igual acompañar a los que no se han destacado tanto, sobre todo en aquellas competencias a desarrollar. Porque no nos olvidemos que han sido indicados por la línea, ¿no? Justamente, seguramente por alguna cuestión de desempeño. Bueno, antes les decíamos del test BTCA, que es una herramienta que nosotros utilizamos y que es el único modelo que muestra las preferencias naturales de los individuos y la forma en la que muchas veces han sido adaptadas o desviadas como respuestas a las demandas del entorno. Supongamos que una persona que a lo mejor es o fue muy creativa, ¿no es cierto? Y que nada, le gusta innovar y le gusta transformar, a lo mejor, vamos a suponer, ¿no? Estudió la carrera de contador y a lo mejor se especializó en auditoría, a lo mejor fue desarrollando competencias que están más
orientadas a la visión de control, que están más orientadas a la metodología en los procesos, ¿no? Entonces, a lo mejor esas competencias no les son naturales, las fue forzando. Y con este test, a raíz de ir forzando las competencias, muchas veces nos damos cuenta de cómo impactan en la falta de estado de flow, de bienestar, y que muchas veces también son causantes de situaciones de estrés. De hecho, el 80% de las personas no necesariamente utilizan sus preferencias naturales. Entonces es interesante hacer como, hacer como un macheo, ¿no es cierto?, entre lo que es natural y lo que ha sido desarrollado por ahí producto de la necesidad, y a lo mejor conversarlo también con el candidato, ¿no? Después, como decía recientemente, detecta el desvío de tipo y cómo impacta en el estrés. Ahí nos da muchísimos indicadores de estrés. El evaluado puede comprender lo que es el estado de flow, por ahí conectarse con qué cosas lo hacen sentir en estado así de bienestar y en un estado óptimo se lo llama, y también puede aportar mapeos de equipos, que en eso es una maravilla la herramienta. Ha sido utilizada en más de 20 países, se puede tomar en distintos idiomas por empresas líderes por más de 25 años, y nosotros hace 12 años que estamos certificados para Latinoamérica, así que tenemos mucha casuística que digamos que nos dice que es un muy buen predictor también en conjunto con otras metodologías de potencial. Y bueno, ¿qué plantea? Como que el encéfalo está dividido en 4 cuadrantes. El frontal izquierdo, que tiene que ver con todo lo lógico, lo matemático, con las personas que priorizan, con las personas que son altamente decisorias, con las personas que son muy organizadas, ¿sí? Frontales izquierdos. Frontales derechos, son personas que por ahí son más innovadoras, que están como abiertas a los desafíos, que les atraen las cosas nuevas, que por ahí no son tan organizados u ordenados, pero sí que se arriesgan. Por ahí son aquellas personas que tienen olfato para lo que viene, por ahí desde la intuición. Los posteriores izquierdos son estas personas que siguen reglas, siguen pautas de trabajo, son metódicos, son minuciosos, tienen acentuada la visión de control, en general son gente muy leal, muy cumplidora, ¿sí? Y los posteriores derechos son así como más relacionales, están orientados a las relaciones interpersonales, les gusta vivir en armonía y en equilibrio, son empáticos, digamos, es como que están muy orientados a lo relacional. Y no les gustan las situaciones así conflictivas, ¿no? Entonces, desde esta herramienta, esto por ejemplo es un gráfico que arroja el test junto con otros parámetros antes de largar el informe final. Entonces fíjense que compara, ven el perfil adulto es el colorado y el perfil adolescente es el punteado en azul. Entonces, fíjense, por ejemplo, en esta persona, ¿no es cierto? Parecería ser que en la adolescencia pudo haber sido creativo, ¿sí? Pero fíjense que hay como un punto de apoyo, tanto en la adolescencia como en la adultez, que está centrada en el posterior izquierdo, ¿sí? Pero que por otro lado, lo que hizo fue desarrollar, ¿sí? Ven acá hay como un crecimiento en el frontal izquierdo. Entonces, esta persona, a lo mejor, todas esas habilidades relacionadas con la creatividad no eran tan genuinas y se fue desarrollando hacia
hacia todo lo que tiene que ver con el perfil del frontal izquierdo. Y justamente en este caso es una persona que fue evaluada para director de operaciones, ¿sí? En una compañía. Ahora, es muy habitual, por ejemplo, que ven en este caso, esta persona de adulto funciona con una modalidad bimodal, ¿ven? Es bien izquierdo. También se puede funcionar con una modalidad bimodal doble frontal, que eso se da por ahí en los niveles de alto management, por ahí se puede dar una bimodalidad derecha o se puede dar una bimodalidad posterior. Es interesante, pero vamos a ver un detalle. Nosotros tenemos un modo que es dominante, ¿sí? Tenemos dos modos que son auxiliares y un modo que es débil. Entonces, supongamos que nuestro modo dominante es el frontal izquierdo, ¿sí? Nuestro modo débil va a ser el posterior derecho. ¿Pero por qué? Porque es como si, ven que acá tiene que cruzar como las dos divisiones del encéfalo y también tiene que cruzar la parte frontal y la posterior. Entonces es como si tuviéramos que cruzar un río y una montaña a la vez. Es como demasiado costo eléctrico para el cerebro, esto de tener que forzar. Entonces, si nos apoyamos, si nuestro modo dominante es el frontal izquierdo, pero a lo mejor desarrollamos algunas habilidades del frontal derecho y algunas del posterior izquierdo, no va a haber costo. El tema es que el costo se pone de manifiesto cuando forzamos el modo débil, ¿sí? Les dejo como la inquietud de que piensen por ahí en ustedes mismos, de acuerdo a todo lo que estuve comentando, cómo se autoperciben en relación a cuál podría ser el modo dominante y cuál podría ser el débil. Y les voy a contar una pequeñita cosa que a veces como nos autopercibimos... Marisa, no, sí. Disculpa, pero tenemos unos minutitos para cerrar porque ya casi estamos llegando al Bueno. final de la charla, por las dudas. Bueno, entonces, dejo abierta voy a abrir dos preguntas entonces antes de cerrar. Una es esta, a ver, ¿cómo se autopercibirían en relación a este modo dominante y al modo débil, ¿no? Y como les decía, como nos autopercibimos no siempre es como es el modo. Les voy a contar en mi experiencia personal. A mí me daba bimodal derecho, casi con las mismas puntuaciones en el frontal derecho que en el posterior derecho. Mi autopercepción es que yo, como soy psicóloga, como me manejo siempre con las personas y qué sé yo, como que yo era posterior derecha de cabeza. Y cuando me dan el feedback, me empiezan a marcar, también tiene una parte textual, me empiezan a marcar palabras que yo había utilizado. Por ejemplo, no sé, nuevo, que me gustaban las cosas nuevas, innovar, poner, no sé, tomar proyectos. Aparecía mucho esto. Entonces, la persona con la que hice la certificación me dio como para que abriera mi pensamiento, qué me generaba a mí más estados de placer, este estado de flow que decíamos anteriormente. Y la conclusión terminó siendo que mi modo dominante es el frontal derecho, porque a mí me divierte mucho generar proyectos, empezarlos, innovar, ¿sí? Entonces, no es que no tenga habilidades del posterior derecho, también las tengo, pero como que el dominante, el que me produce más placer, es el derecho. Entonces, los invito a que piensen un poquito en ustedes mismos. Y por otro lado, hay, digamos, un alto predictor de lo que vendría a ser el potencial es asumir
experiencias que nosotros llamamos desarrolladoras, que tendrían que ver con desafíos, donde a lo mejor la hemos pasado un poquito mal, donde hemos tenido que asumir algún riesgo, donde a lo mejor era alguna situación nueva que nunca habíamos atravesado anteriormente, donde a lo mejor tuvimos algún miedo, algún miedo de que no saliera bien. Los invito también a pensar en eso, que son indicadores altamente predictivos de potencial. Así que bueno, abriría el espacio para las preguntas y también como para si tienen ganas de compartir estas dos cuestiones, tanto de cómo se autoperciben en relación a estas divisiones del modo dominante y del modo débil, y de que nos cuenten alguna experiencia desarrolladora que les haya generado aprendizaje en sus carreras. Gracias, Marisa. Muchas gracias por tu presentación, ha sido muy, muy interesante. Y bueno, damos lugar a la charla. Todo aquel que quiera dar su opinión y su comentario, muy bienvenido será. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Ángela Torres Suárez. Hola, Ángela. Les quería agradecer por esta charla muy interesante, pero también quería consultarles algo. Normalmente cuando trabajamos con colaboradores jóvenes, notamos mucho un estado de quietud, ¿no? O sea, sí, de que quieren innovar, quieren hacer cosas, pero comenzar a detectar este tipo de talento, porque el desempeño ya sabemos que es mucho más fácil determinarlo bajo unos KPIs, pero sí como poder hacer que ellos vean que tienen una carrera en ascenso, ¿sí? Cuando están empezando, muchas veces están muy tímidos. ¿Cómo podemos hacer con este tipo de herramientas, hacerlos como entrar en línea de que es importante que vean su crecimiento, pero también como están tan nuevos, como son junior, como están explorando las diferentes posibilidades, por ahí tienen muchos talentos y es difícil como poder concentrarlos en ciertas actividades nada más, porque están en un proceso de exploración también. Entonces mi pregunta va hacia qué tipo de herramientas deberíamos utilizar, o por ahí nos pueden ayudar más, ustedes que ya tienen como todo el background, para poder detectar en el mundo de experiencias que quieren vivir y de talentos que tienen, cuál es el que digamos le está sirviendo en ese momento o le puede llegar a servir en ese momento a la empresa. Claro, Ángela, muchas gracias por tu pregunta. Sí, es verdad, los jóvenes tienen de muchísimos intereses y a veces les cuesta pensar en hacia dónde, ¿no? Quieren continuar su desarrollo. Entonces, bueno, por ahí los podemos, justamente lo que nosotros proponemos es ponerlos en acción. Si los ponemos en acción a que exploren, que puedan explorar transitando ejercicios que a lo mejor nunca hicieron, donde se ponen de manifiesto competencias que a lo mejor nunca utilizaron, eso a lo mejor les puede ayudar a clarificar un poco la carrera y le puede ayudar también a la organización hacia dónde desarrollarlo, ¿no? Sí. Sí, es muy interesante Siempre ponerlos en acción. Si no los ponemos en acción, es como que queda en la fase del intelecto, ¿no es cierto? Esto hay que ponerlo a trabajar, a desarrollar, a ver qué hacen, ¿no? Como decíamos antes, con las evidencias conductuales. Sí. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos, Ángela. Relacionado, Marisa, con el tema de lo que referías a las competencias frente a los cambios, ¿no? Porque esta categoría de adaptarse al cambio o ser promotor del cambio, creo que es muy clara en ese sentido. Hay mucha gente, creo que en un altísimo porcentaje que se adapta a los cambios, más que aquellos que promueven los cambios. Y hoy en día, como también decías vos, estamos en un mundo en el cual los cambios son constantes, ni hablar de la tecnología, inteligencia artificial, bueno, todo lo que se nos viene, que nos va, ¿no? Entonces, si no tenemos más gente que promueve el cambio más que adaptarse,
vamos a estar detrás de los cambios, ¿no? Sí, pero es re interesante lo que vos decís, Federico, porque a lo mejor justamente nosotros lo que detectamos es que la persona solamente se adapta al cambio. Entonces, una posibilidad de desarrollo va a ser que promueva cambios, que estimule cambios. Entonces, eso va a ser algo que va a tener que entrenar. Es como una parte de la competencia que va a tener que entrenar y que si puede entrenarla y puede desarrollarla va a poder estar a la altura, ¿sí? A lo mejor no le salía naturalmente o a lo mejor nunca se le dio la oportunidad de que pueda promover los cambios, ¿sí? Así que eso es muy interesante lo que vos decís. Y es consistencia en el mensaje también, ¿no? Consistencia y recurrencia en el mensaje. Esto es trabajar sobre la emocionalidad, sobre la psiquis y sobre el acompañamiento constante, como para que la gente se dé cuenta de que debe también ser promotora del cambio y no solamente adaptarse o resignarse a los cambios. Exacto, y en ese sentido la organización también es clave en este acompañamiento, en darle las oportunidades de que pueda promover los cambios, ¿no? Por ejemplo, nosotros lo que sugerimos una vez que se terminan los programas es armar un plan de desarrollo individual. Entonces, en ese plan de desarrollo individual la persona va a tener que trabajar con acciones concretas, medidas en tiempos, llevadas a la acción, ¿no es cierto? Entonces, bueno, si puede desarrollar esas competencias, va a estar preparado para asumir las nuevas funciones a las nuevas oportunidades que le pueda dar la compañía, ¿no? Sí, darle ese lugar a la gente, porque muchas veces pasa que la gente no sabe que tiene ese lugar y tiene o no miedo sabe o que tiene esa reticencia en habilidad. decirlo, exacto, porque por ahí dice, bueno, no, la gente no, la compañía no espera que yo sea promotor del cambio, y entonces hay que hacer bien claro el mensaje de que la compañía sí espera que la gente promueva el cambio y que alce su voz para esa promoción de cambio, ¿no? Porque por ahí nadie encuentra su lugar, entonces hay que darse el lugar a cada uno. Está muy bien, está fantástico. Bueno, me parece que estamos bien. No tenemos más preguntas, Yanni, de tu parte. No sé si tenés algún comentario final. No, la verdad que muy clara la presentación, Marisa. Bueno, Sí, muchas muchas gracias, gracias. Janina. Me alegro que les haya gustado y bueno, que sea útil para las organizaciones. El objetivo está más que cumplido.